Florence Murray ordenó cuidadosamente los libros en la estantería, intentando no pensar en la próxima conversación con su marido. La pequeña biblioteca de Stanford había sido su refugio durante 11 años, un lugar donde el aroma de los libros viejos y el silencio daban la ilusión de que el tiempo se había detenido. Aquí, entre los volúmenes destartalados, se sentía a salvo del mundo, incluido su marido Harrison y sus expectativas. Hoy era martes, un día en que Harrison regresaba tarde de su despacho de abogado. Normalmente, Florence pasaba esas tardes leyendo los libros recién llegados o volviendo a ver viejas películas de Katharine Hepburn. Pero esta noche no. Hoy Harrison insistía en una conversación seria. Señora Murray, ¿se ha acordado de que cerramos dentro de 15 minutos? La voz de Thelma, la nueva y joven empleada, sacó a Florence de su ensueño. ¿Qué? Ah, sí, claro, Thelma. Gracias por recordármelo. Florence miró el reloj. Eran las 8 menos cuarto. Normalmente se quedaba despierta hasta tarde, pero esta noche habría preferido quedarse aquí para siempre, con tal de no tener que volver a casa para lo que le esperaba. Su casa de 2 plantas de estilo victoriano en Rowan Street tenía el mismo aspecto de siempre, bien cuidada por fuera, inmaculadamente decorada por dentro, como correspondía al hogar de un abogado de éxito y su esposa. A Harrison le gustaba el orden, en todo. 12 años atrás, cuando se conocieron en un acto benéfico, a ella le parecieron atractivos su seguridad y determinación. A sus 26 años, Florence era una chica tranquila, perdida en su propia vida tras la muerte de sus padres. Harrison Murray, 8 años mayor que ella, parecía la personificación de la estabilidad de la que ella carecía. Te cuidaré, le había prometido tras su tercera cita, y ella le había creído. Y así fue. Eligió su ropa, su lugar de trabajo, sus amistades. Cada decisión la tomaba con una seguridad que no dejaba lugar a dudas, y Florence, sin darse cuenta, se fue convirtiendo poco a poco en una sombra de su marido. Su autoridad era evidente en todo, desde el color de las paredes de su dormitorio hasta el menú diario. «Es que no sabes tomar decisiones, cariño», le decía a menudo, y con el tiempo ella empezó a creérselo. Florence entró en la casa, atenta a los ruidos. Las luces del salón estaban encendidas y de la cocina salía olor a comida para llevar. Harrison siempre pedía comida china en el restaurante Golden Lotus los martes. «Florence, llegas 20 minutos tarde», pronunció Harrison sin levantar los ojos de su portapapeles. «Lo siento, había una pequeña cola en la entrega de libros», respondió ella en voz baja, sabiendo perfectamente que sus excusas no importaban. Harrison Murray tenía exactamente el mismo aspecto que 12 años atrás. Alto, esbelto, con el pelo oscuro cuidadosamente cortado y unos atentos ojos grises. Lo único que delataba su edad eran las arrugas alrededor de los ojos y las ligeras canas en las sienes, que había disimulado cuidadosamente en la peluquería. «Siéntate, tenemos que hablar», señaló la silla de enfrente. Florence se sentó obedientemente, cruzando las manos sobre el regazo. Los años de matrimonio le habían enseñado que era inútil discutir con Harrison. Siempre encontraba la manera de demostrar lo que pensaba. «Mamá ya no puede vivir sola», empezó él sin preámbulos. «Hace 3 años que murió papá y cada vez se le dan peor las tareas domésticas. El mes pasado estuvo a punto de provocar un incendio al olvidarse de cerrar el gas». Florence sintió que todo se tensaba en su interior. Eudora Murray era la mujer que le había dejado claro desde la primera vez que la conoció que su nuera no era lo bastante buena para su hijo. «Harrison podría haber encontrado a alguien más apropiada para nuestra familia», dijo entonces Eudora, sin ocultar su decepción por la elección de su hijo. «¿Y qué sugieres?», preguntó Florence, aunque ya sabía la respuesta. «Se mudará con nosotros. El dormitorio de invitados de la planta baja será perfecto. Tiene 71 años, Florence.
No puede vivir sola en esa casa enorme. Florence respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La perspectiva de convivir con Eudora la incomodaba casi físicamente. Una mujer que, en los 10 años de matrimonio, no había perdido ni una sola oportunidad de criticar su cocina, su forma de vestir, incluso la manera en que colocaba las flores en los jarrones. Harrison, quizás deberíamos considerar otras opciones. Una residencia con buenos cuidados o... Una residencia. Su marido la interrumpió. Mi madre dio toda su vida a su familia y tú sugieres que la enviemos a una residencia, ni siquiera una discusión. Solo estaba pensando... Exacto, Florence, no estás pensando. Nunca has entendido la importancia de la familia. Fue un golpe bajo, y él lo sabía. Habiendo perdido a sus padres en un accidente de coche, Florence siempre había tomado con dolor cualquier insinuación de que no valoraba a la familia. No es justo, Harrison. ¿No es justo? Trabajo 60 horas a la semana para mantenernos y ni siquiera puedes aceptar a mi madre en nuestra casa. Florence se miró las manos. Unos dedos finos frotaban nerviosamente el borde de la manga. Sabía que era inútil discutir, pero por primera vez en mucho tiempo quiso objetar. Ya sabes cómo es mi relación con ella. Ella nunca... Estoy harto de tus excusas, la cortó Harrison bruscamente. La decisión está tomada. Mamá se mudará con nosotros el próximo sábado. Se levantó del sofá y se dirigió al bar. Florence lo vio servirse un whisky, señal de que la conversación estaba tomando un cariz serio. Harrison bebía poco y solo cuando estaba realmente irritado. Escúchame con atención, Florence, continuó tras una pausa. Si no puedes aceptar a mi madre en nuestro hogar, tal vez deberíamos reconsiderar nuestro matrimonio. Florence sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Me estás amenazando con el divorcio por culpa de tu madre? Te estoy pidiendo que tomes una decisión, o estamos todos juntos como una familia, o puedes seguir tu propio camino. Florence miró fijamente al hombre con el que había vivido 10 años. ¿Cuántas veces había cedido? ¿Cuántas veces se había tragado su resentimiento, convenciéndose de que era por el bien de su relación? Podría echarte de casa, ¿te das cuenta, no? Añadió en voz más baja. Legalmente, esta casa es toda mía. Era cierto. Harrison había insistido en que la casa estuviera solo a su nombre. Así es más fácil pagar los impuestos, había explicado entonces, y ella, como siempre, había accedido. Florence se levantó lentamente, sintiendo que algo nuevo crecía en su interior. No miedo, no resentimiento, sino fría determinación. Está bien, Harrison. No me importa que se mude. Parecía sorprendido. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso una rabieta, pero no esta tranquila aceptación. ¿En serio? La incredulidad sonó en su voz. Sí, sonrió Florence. Haré lo que sea para que tu madre se sienta como en casa. Harrison exhaló aliviado, sin notar el extraño brillo en los ojos de su esposa. Sabía que lo entenderías. Siempre le dije a mamá que debajo de esa suavidad había carácter en ti. Florence asintió sin pronunciar palabra. Su suavidad había sido su defensa, la máscara tras la que había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos, pero ahora algo era diferente. El ultimátum de Harrison había sido la gota que colmó el vaso. Recordó a su abuela, una dura granjera de Montana que, tras la muerte de su marido, había llevado sola la granja y criado a 3 hijos. Nunca dejes que un hombre decida por ti, Florence, solía decir. Cuando las palabras son inútiles, deja que hablen las acciones. Aquella noche, tumbada junto a un Harrison que dormía serenamente, Florence empezó a pensar en un plan. No se escandalizaría, no lloraría ni suplicaría. Simplemente dejaría que Eudora y Harrison tuvieran exactamente lo que querían, pero bajo sus condiciones. El sábado llegó inexorablemente. Florence se despertó al amanecer,
mucho antes de que Harrison abriera los ojos. A través de la ventana del dormitorio, observó cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de Stanford de un suave rosa. Hoy sus vidas cambiarían para siempre. Durante el desayuno, Harrison parecía inusualmente animado. Se animó como un niño en vísperas de Navidad. Comprobó 5 veces que todo estaba listo en la habitación de su madre e incluso ayudó a Florence a preparar el almuerzo, algo tan poco frecuente que en otra situación ella habría marcado el acontecimiento en su calendario. ¿Has cambiado las cortinas de la habitación de mamá?, preguntó removiendo el café. ¿Recuerdas que ella no soporta los estampados florales? Sí, Harrison. Colgué unas beige como me pediste, respondió Florence, manteniendo una expresión neutra. ¿Y la ropa de cama? ¿Hiciste ropa de cama de seda? Mamá tiene la piel sensible. Por supuesto, del juego que trajiste de Boston el mes pasado. Harrison asintió satisfecho, sin notar la tensión en su voz. Ayer no había visto a Florence retirar metódicamente sus pertenencias del cuarto de baño del primer piso, haciendo sitio para los cosméticos y productos de Eudora. No se resistió, no discutió, se limitó a hacer lo requerido con notable calma. A las 11 en punto sonó el timbre. Un gran todoterreno negro con un remolque lleno de cajas y muebles se detuvo en la entrada. «Florence, están aquí». Harrison salió prácticamente volando de la casa. Eudora Murray bajó majestuosamente del coche, apoyándose en un elegante bastón con una pala de plata, una nueva adquisición de la que Florence nunca había oído hablar. Alta, con el pelo canoso perfectamente peinado y una postura que habría sido la envidia de una bailarina de ballet, aparentaba más 60 que 71. «Harrison, querido», exclamó Eudora abrazando a su hijo. «¿Has adelgazado? Te dije que tenías que comer bien». Su mirada se deslizó junto a Florence como si fuera un mueble. «Hola, Eudora». Florence se adelantó con una sonrisa de deber. «Espero que el viaje no haya sido agotador». «Ah, Florence». Eudora finalmente la honró con la mirada. «El viaje fue terrible. Ese conductor que contrató Harrison no tiene ni idea de conducir, casi me torcí el cuello en cada curva». Le tendió el bolso a Florence, un elegante accesorio de cuero que debía de costar una fortuna. «¿Serías tan amable de llevar esto a mi habitación? Y asegúrate de que los de la mudanza no rayen mi tocador. Son antigüedades de la regencia, tienen más de 200 años». Florence cogió el bolso sin decir palabra. En el pasado habría sentido una punzada de irritación. Habría intentado complacer, demostrar su utilidad. Pero hoy no. Hoy era una mera observadora en una obra que ella misma había dirigido. Al anochecer, la casa estaba llena de pertenencias de Eudora. Su cómoda Regency ocupaba casi toda una pared del dormitorio de invitados, desplazando al elegante sillón que Florence había comprado en un mercadillo y restaurado con sus propias manos. El sillón estaba ahora en el garaje, junto a otras cosas que hubo que quitar para hacer sitio a la anciana. «Florence, ¿dónde están mis pastillas?». Eudora apareció en la cocina donde Florence estaba preparando la cena. «Definitivamente las puse en la bolsa azul de cosméticos». «No he tocado tus cosas, Eudora. ¿Quizás se las dejaron en una de las cajas?». «No seas tonta. Siempre las pongo en el neceser azul. Las habrás movido cuando estabas trasteando con mis cosas». Florence se limpió lentamente las manos con un paño de cocina. «No he tocado tu medicación, pero si quieres, puedo ayudarte a buscar». «No te molestes», la cortó Eudora. «Lo encontraré yo misma, pero no sales demasiado la carne como la última vez. Harrison tiene el estómago sensible». Cuando su suegra se marchó, Florence siguió cortando verduras, metódica y silenciosamente. Harrison, ocupado en ordenar las cosas de su madre, no se percató de la primera escaramuza, pero habría muchas más, y Florence decidió no interferir y suavizar los ángulos agudos como había hecho antes. En la cena, Eudora ocupó su lugar en la cabecera de la mesa,
un puesto que siempre había pertenecido a Harrison. Él no puso ninguna objeción, y Florence notó la pequeña arruga de desagrado que apareció entre sus cejas. «El pollo está delicioso, querida», dijo Eudora, volviéndose hacia su hijo. «Me recuerda a cómo lo cocinaba tu abuela. Solo es una pena que las patatas estén un poco crudas». Florence sabía que las patatas estaban perfectamente cocidas, como le gustaban a Harrison, pero en lugar de ponerse a la defensiva, se limitó a sonreír. «Tienes razón, Eudora. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez». Harrison miró sorprendido a su mujer. Florence solía ser más sensible a las críticas. «Mamá, ¿por qué no me cuentas cómo te fue en tu última reunión del club de lectura?» Intentó cambiar de tema. «Oh, fue horrible». Eudora bebió un sorbo de vino. Esta nueva mujer, Marjorie Pickett, sugirió que leyéramos alguna basura moderna. Le dije que en mi club solo leemos los clásicos. Estas jóvenes no tienen ni idea de la verdadera literatura. Florence pensó en su biblioteca, donde se complacía en recomendar tanto clásicos como autores modernos. «¿Qué libro te sugirió?», preguntó. «Algo sobre una chica con un tatuaje. Una basura total, a juzgar por el título». «La chica del dragón tatuado» es un bestseller internacional, un thriller psicológico muy profundo, comentó Florence. «Mis lectores han valorado muy positivamente ese libro». Eudora la miró con indisimulada superioridad. «Cariño, que algo sea popular no significa que sea bueno. La mayoría de la gente no sabe distinguir entre la verdadera literatura y la lectura entretenida». Harrison arrugó la nariz. «Mamá, Florence es bibliotecaria profesional. Sabe de literatura». «Claro que sabe», le quitó importancia a Eudora. «No dudo de su cualificación. Por cierto, Harrison, creo que mi cómoda quedaría mejor en el salón. Tendremos que moverlo mañana». «¿En el salón?». Harrison levantó las cejas, sorprendido. «Pero allí no hay mucho espacio tal como está. Podríamos quitar esa ridícula mesa de centro. No combina para nada con el resto de los muebles». Florence observó el rostro tenso de su marido en silencio. Esta mesa había sido el regalo que Harrison le había hecho por su 5º aniversario, un objeto raro que él había elegido sin ayuda. «Mamá, me gusta esta mesa. Se va a quedar donde está». «Lo que tú digas, cariño», sonrió Eudora con indulgencia. «Pero siempre dije que no tenías el mejor gusto para elegir cosas». La última palabra quedó flotando en el aire, y las tres eran muy conscientes de que no se trataba solo de muebles. Florence bebió un sorbo de vino, ocultando su sonrisa tras la copa. La primera grieta apareció antes de lo que esperaba. Después de la cena, cuando los platos habían sido retirados y Eudora se había retirado a su habitación para descansar de un día agotador, Harrison detuvo a Florence en la cocina. «Gracias por cuidar tan bien de mamá», le dijo, rodeándole los hombros con el brazo. «Sé que puede ser exigente». «Está bien». Florence se soltó suavemente de su abrazo. «Le prometí que haría todo lo posible para que estuviera cómoda». Harrison frunció el ceño. «Hoy estás un poco rara. ¿Te pasa algo?» «Nada en particular. Solo cansancio por la mudanza». La mañana siguiente comenzó con un ruido en el baño. Florence se despertó con los fuertes lamentos de Eudora. «Harrison, Harrison, ven aquí ahora mismo». Florence oyó a su marido rodar literalmente de la cama y salir corriendo del dormitorio. «¿Qué pasa, mamá?» «Este baño es totalmente inadecuado para alguien de mi edad. No hay pasamanos, la bañera es demasiado profunda y los estantes están colocados demasiado altos». Florence se levantó lentamente de la cama. Sabía que Eudora tenía razón. El cuarto de baño no estaba preparado para una persona mayor, pero ella y Harrison nunca habían hablado de la necesidad de reformas antes de que llegara su suegra. «Mamá, cálmate, por favor». La voz de Harrison sonaba tensa. «Resolveremos este problema. Podría haber resbalado y romperme el cuello femoral.
¿Sabes que eso es prácticamente una sentencia de muerte para alguien de mi edad? Florence salió al pasillo y vio a Eudora de pie, en bata, en medio del cuarto de baño, con el pelo mojado y una expresión de profundo resentimiento en el rostro. «Buenos días, Eudora», dijo Florence con calma. «¿Ha pasado algo?» «Lo que ha pasado es que tu cuarto de baño está completamente inutilizable. Creí que te habías preparado para mi llegada». «Mamá», empezó Harrison, «no sabíamos...» «Eudora tiene razón», le interrumpió Florence. «El cuarto de baño necesita modificaciones. Encontraré especialistas que puedan instalar todo lo necesario». Harrison miró sorprendido a su mujer. «Pero eso va a costar...» «¿Cuánto vale la seguridad de tu madre, Harrison?», preguntó Florence con mirada inocente. Eudora sonrió triunfante. «Como ves, hasta Florence se da cuenta de la gravedad de la situación. Creo que tenemos que rehacer completamente el cuarto de baño. Esos azulejos son horribles, parecen salidos de un motel barato». Florence notó que Harrison torcía la comisura de los labios. Este era el azulejo que él había elegido personalmente, después de haber pasado varios fines de semana buscando el tono perfecto de azul marino. «Por supuesto, Eudora. Haré una lista de todo lo que necesitas y encontraré un buen diseñador. Quizá quieras cambiar por completo la distribución del cuarto de baño». «Es una gran idea. Siempre he pensado que la bañera debería estar junto a la ventana para poder disfrutar de las vistas mientras me baño. Pero eso requeriría reubicar tuberías y...» empezó Harrison. «¿Y qué?» Eudora se volvió hacia su hijo. «¿Crees que es demasiado complicado? ¿O demasiado caro? Te di todos mis ahorros cuando empezaste tu consulta y nunca me los pediste. ¿Y ahora estás escatimando dinero para reformar un cuarto de baño para tu propia madre?» Harrison parecía haber recibido una bofetada. «Claro que no, mamá. Lo haremos como tú quieres». Florence contempló la escena en silencio, observando cómo Harrison tragaba saliva con dificultad, cómo se le tensaban los músculos del cuello, signos de la creciente irritación que había aprendido a reconocer a lo largo de los años de matrimonio. «Prepararé el desayuno», dijo dejándolos solos. En la cocina, Florence cortaba metódicamente fruta para la ensalada, escuchando las voces apagadas del cuarto de baño. Eudora seguía planteando cada vez más exigencias, y Harrison parecía empezar a darse cuenta de la magnitud de los cambios que implicaría la mudanza de su madre. A la hora de comer, la tensión era casi palpable. Eudora, tras inspeccionar la casa más a fondo, había elaborado una impresionante lista de mejoras necesarias, desde sustituir las VCU luminarias hasta reorganizar por completo los muebles del salón. «Siempre he dicho que el sofá debería estar junto a la ventana», declaró mientras se sentaban a la mesa del comedor. «No hay absolutamente ningún flujo de chi en tu distribución». «¿Flujo de qué?», intervino Harrison. «Ki, querida. La energía que fluye por una casa. Hace poco leí un libro sobre Feng Shui. Es muy informativo. La disposición de tus muebles está bloqueando literalmente la energía positiva. No me extraña que aún no tengas hijos». Florence se quedó paralizada con el tenedor en la mano. El tema de los hijos siempre había sido doloroso. Tras 2 abortos tempranos, ella y Harrison habían decidido posponerlo, pero Eudora nunca perdía la oportunidad de recordarle su frustración por la falta de nietos. «Mamá, no vamos a hablar de esto en la comida». La voz de Harrison sonó fría. «¿Por qué no? Es un tema natural. A mi edad, una quiere tener tiempo para cuidar a los nietos. Todas mis amigas son abuelas desde hace mucho tiempo, algunas incluso bisabuelas. Y yo, bueno, supongo que no es el destino». Florence sintió que la mano de Harrison le apretaba la rodilla por debajo de la mesa, un gesto de apoyo que no había esperado. «Sobre el sofá», dijo Florence cambiando de tema, «creo que Eudora tiene razón. Realmente quedaría mejor junto a la ventana». Harrison miró sorprendido a su mujer. «Pero tú
Siempre decías que el televisor deslumbraría allí. Podríamos comprar un televisor nuevo con revestimiento antideslumbrante, sugirió Florence. Y tal vez cambiar esas cortinas al mismo tiempo. Realmente parecen anticuadas. ¿Ves, Harrison? Hasta Florence está de acuerdo conmigo, sonrió Eudora con suficiencia. Siempre he dicho que tiene potencial, solo le falta gusto y educación. Florence vio que Harrison apretaba los dientes, pero guardó silencio. Otra pequeña grieta. Después de comer, Eudora anunció que quería echarse una siesta y se retiró a su habitación. En cuanto desapareció tras la puerta, Harrison se volvió hacia Florence. «¿Qué ha sido eso?», preguntó en voz baja. «¿Desde cuándo quieres cambiar las cortinas y reorganizar el sofá?» «Solo pensé que Eudora tenía razón. Quizás sí necesitemos un cambio», respondió Florence inocentemente. Harrison se pasó una mano por el pelo, un gesto que solo aparecía cuando estaba realmente desconcertado. «Mira, entiendo que intentes complacer a mamá, y te lo agradezco, pero no tienes por qué estar de acuerdo con todas sus sugerencias. Esta casa nos pertenece». «¿Nosotros?», Florence enarcó una ceja. «Creía que te pertenecía a ti, legalmente». Harrison parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla. «Sabes exactamente lo que quería decir. Esta es nuestra casa, a pesar de los tecnicismos legales». «Por supuesto, querido». Florence esbozó su habitual sonrisa suave. «Solo quiero que todos sean felices». No se molestó en añadir que su definición de «ioi» ya no le incluía a él ni a su madre. El lunes comenzó con un retiro tranquilo. Florence se despertó más temprano que de costumbre y, sin despertar a Harrison, bajó a la cocina. Allí encontró a Eudora ya completamente vestida y afanada en examinar el contenido de los armarios. «Buenos días, Eudora», pronunció Florence. «Hoy llegas temprano». Eudora dio un respingo de sorpresa. «Ah, eres tú. No podía dormir. Los muelles del colchón me están clavando la espalda. Tendré que cambiarlo». «Por supuesto», aceptó Florence. «Harrison y yo compraremos uno nuevo». «No hay por qué preocuparse. Ya he encargado una. Me la entregarán el martes», continuó Eudora inspeccionando la cocina. «¿Dónde guardas las tazas buenas?» «¿Las tazas buenas?» «Sí, las de porcelana. Estas no». Señaló con la cabeza las tazas de cerámica de la estantería abierta que Florence había recogido de varias ciudades. «Me temo que es todo lo que tenemos», respondió Florence. «Pero si prefieres las de porcelana, podemos comprar un juego nuevo». Eudora apretó los labios. «¿No te enseñó tu abuela que una casa decente debe tener un buen juego de té? ¿Para los invitados?» «Mi abuela creía que los invitados acudían a las personas, no a los platos», dijo Florence con calma, sin desafío, como si simplemente constatara un hecho. Eudora resopló, pero guardó silencio. Sacó una de las tazas, con vistas al Gran Cañón, y la dejó sobre la mesa con visible disgusto. «Prepararé el desayuno», dijo. «A Harrison siempre le encantaron mis tortitas de arándanos». «Por favor», Florence señaló hacia la cocina. «Siéntete como en casa». En lugar de ponerse a hacer avena como solía hacer, Florence se sirvió un poco de café y se sentó en una mesita junto a la ventana con un libro. Eudora la miró perpleja, pero no dijo nada. Cuando Harrison bajó las escaleras, Eudora ya estaba afanada en la cocina y el aire estaba impregnado de olor a vainilla y arándanos. «¿Mamá? ¿Estás cocinando?», pareció sorprendido. «Claro que sí, querido. Sé cuánto te gustan mis tortitas. Además, Florence no parece tener ganas de cocinar hoy». Harrison miró a su mujer que leía serenamente un libro mientras sorbía su café. «¿Florence?» «Buenos días, querida», levantó ella la vista de su libro. «Eudora se ha ofrecido amablemente a preparar el desayuno. ¿No es maravilloso?» Harrison parecía confuso. En 10 años de matrimonio no había habido un solo día entre semana en que Florence no le hubiera preparado el desayuno. «Sí»,
Sí, claro. Gracias, mamá. Siéntate, siéntate. Eudora le puso delante un plato con un montón de tortitas generosamente rociadas con sirope de arce. Necesitas comer bien. Trabajas demasiado. Florence observó en silencio cómo su suegra se ocupaba de su hijo, sirviéndole más tortitas, sirviéndole café, preguntándole por el trabajo del día. Harrison contestaba con una sola palabra, lanzando miradas perplejas a su mujer. Cuando se fue a trabajar, Eudora se volvió hacia Florence. ¿Tienes planes para hoy? Me gustaría reorganizar los muebles del salón. En realidad, estoy trabajando, respondió Florence. Mi turno empieza a las 10. ¿Trabajas? Eudora pareció sorprendida. ¿Por qué? Harrison gana bastante. Me gusta mi trabajo. Bibliotecaria, dijo Eudora la palabra con ligero desdén. Bueno, cada uno tiene sus aficiones, así que no estaré en casa cuando vuelvas. He concertado una cita con la peluquera. Bien, la cena suele ser a las 7. No te preocupes por la cena, prepararé algo especial. A Harrison siempre le encantó mi lasaña. Florence asintió. Si tú lo dices, supongo que me pondré a trabajar entonces. Todo el día en la biblioteca Florence se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo no se preocupó por qué hacer de cenar. ¿Qué diría Harrison de su nueva blusa si la casa estaba lo suficientemente limpia? Se limitaba a hacer su trabajo, recomendar libros a los lectores, catalogar los recién llegados. Cuando llegó a casa por la noche, el olor a lasaña ya inundaba la casa. Eudora se afanaba en la cocina, tarareando alguna vieja canción. En el salón el sofá había sido trasladado a la ventana y la habitación tenía un aspecto completamente distinto. Todas las chucherías y fotografías que Florence había coleccionado habían desaparecido de las estanterías, dando paso a figuritas de cristal y relojes antiguos. «Ya estoy en casa», anunció Florence al entrar en la cocina. «Ah, ahí estás». Eudora apenas la miró. «La cena está casi lista». Harrison llamó, dijo que llegaría media hora tarde. «Bien, iré a cambiarme». En el dormitorio, Florence descubrió que su tocador había sido prolijamente bijao. Todas las botellas y frascos alineados por tamaño y la fotografía de sus padres, que siempre había estado en el centro, ahora estaba empujada hacia un costado. En el pasado, semejante invasión de la intimidad le habría provocado una tormenta de emociones, pero hoy simplemente tomó nota del hecho y decidió no decir nada. Su estrategia de inacción estaba en pleno apogeo. Harrison regresó a las 7:30 en punto. Para entonces, Eudora ya había puesto la mesa, utilizando los mejores platos que solían estar en el aparador para ocasiones especiales y la cubertería de plata que había sido un regalo de bodas de los padres de Florence. «¿Qué es esto?», preguntó Harrison, besando a su madre en la mejilla. «Huele delicioso». «Lasaña de la receta de tu abuela», respondió Eudora con orgullo. «Y una ensalada con rúcula y parmesano como a ti te gusta». Florence se sentó a la mesa en silencio. Normalmente preparaba la lasaña con carne picada de pollo, pues sabía que la carne picada de ternera le producía acidez a Harrison, pero no se molestó en avisar a su suegra. «¿Qué tal el día, cariño?», preguntó Eudora, dejando a su hijo un impresionante trozo de lasaña. «Bien. Tenso. Tengo una vista sobre el caso Pratt». «Siempre trabajas demasiado», negó Eudora con la cabeza. «Te dije que aceptaras menos casos y exigieras más dinero. La calidad es más importante que la cantidad». Harrison asintió sin levantar los ojos de su plato. Florence sabía que esta conversación se había repetido muchas veces a lo largo de los años. «¿Y cómo va tu día, mamá? Veo que has reorganizado los muebles». «Sí, está mucho mejor, ¿verdad? Ahora hay más aire y luz en la habitación, y he guardado todas esas chucherías. Estaban acumulando polvo y daban sensación de desorden».
Florence se dio cuenta de que Harrison echaba una rápida mirada a las estanterías vacías donde solían estar los recuerdos de sus viajes, pero no dijo nada. «Muy rico, mamá», dijo tras una pausa, aunque Florence le vio arrugar los labios imperceptiblemente, señal inequívoca de que empezaba la acidez. «Gracias, cariño. Mañana cocinaré tu asado favorito, y luego podríamos ir a la tienda. Necesitas camisas nuevas. Las que están colgadas en el armario parecen raídas». «Mis camisas están bien, mamá». La voz de Harrison sonaba tensa. «No, querido. Parecen compradas en unos grandes almacenes. Un hombre de tu posición debe vestir como corresponde». Florence reprimió una sonrisa. Efectivamente, las camisas de Harrison eran de unos grandes almacenes. Le parecía una locura gastarse dinero en ropa de diseño. «Decidiré yo misma lo que me pongo», contestó. «Por supuesto, querido», le dio Eudora una palmada indulgente en el brazo. «Solo quiero que estés lo mejor posible». La cena continuó en un ambiente tenso. Florence apenas participaba en la conversación, dejando que Eudora dominara la mesa. Notó que Harrison sacaba discretamente del bolsillo una pastilla para el ardor de estómago y bebía agua. Después de cenar, Florence empezó a recoger la mesa, pero Eudora la detuvo. «Déjalo, querida. La recogeré yo misma. Debes de estar cansada después del trabajo». Harrison miró sorprendido a su madre. «Mamá, has estado cocinando. Florence puede fregar los platos». «No, no, insisto». Eudora empezó a componer los platos. «Estoy acostumbrada a hacerlo todo yo. Tu padre, que en paz descanse, nunca me dejó dejar los platos sucios». Florence se encogió de hombros. «Lo que tú digas, Eudora. Iré a leer entonces». Se retiró al dormitorio, dejando a Harrison con su madre en la cocina. Sus voces apagadas llegaron hasta ella a través de la puerta abierta. «Actúa raro», decía Eudora. «Es como si no le importara. Solo intenta darte espacio, mamá». «¿Espacio? ¿A mi edad? ¡Qué tontería! Una mujer joven debería ocuparse de la casa y de su marido, no esconderse en el dormitorio con un libro». Florence sonrió mientras abría la novela que había empezado a leer. Su estrategia estaba funcionando a la perfección. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Florence se negó a cocinar, dejando que Eudora se encargara por completo de la cocina. No protestó cuando su suegra reorganizó los armarios de la vajilla, cambió las cortinas del salón e incluso volvió a colgar los cuadros del pasillo. El miércoles por la noche, cuando Harrison regresó del trabajo, Eudora le saludó con la noticia de que había concertado una cita para que viera a un buen sastre. «¿Para qué?», preguntó quitándose la chaqueta. «Necesitas un traje nuevo para la recepción del juez Henderson. Te oí hablar de ello por teléfono». «Mamá, ya tengo un traje para esa recepción. Ese gris parece barato, querida. Me he puesto de acuerdo con el señor Lanzoni, que hizo trajes para tu padre». Harrison respiró hondo. «Mamá, agradezco tu preocupación, pero no voy a ir al sastre. Mi traje está perfectamente bien». Eudora apretó los labios. «Ya he dejado un depósito. $500. ¿Qué?». Harrison miró fijamente a su madre. «¿Sin mi permiso? Tienes 36 años y aún no has aprendido a vestirte adecuadamente. Alguien debería ocuparse de ti». Florence, que estaba sentada en el salón con un libro, oyó que la voz de Harrison se volvía más fría. «Mamá, no soy una niña, y no te pedí que gastaras mi dinero en un traje que no necesito». «¿Tu dinero?». La voz de Eudora temblaba. «Usé mis ahorros. Pensé en hacerte un regalo. Pero si eres tan desagradecida...». «No se trata de gratitud, sino de que tomes decisiones por mí». En la sala de estar, Florence pasó la página, tratando de no interferir. En el pasado ya habría corrido a la cocina, tratando de suavizar las cosas, de llegar a un acuerdo. Pero hoy no. «Soy tu madre». Eudora alzó la voz.
Sé mejor que nadie lo que necesitas. No, no lo sabes. Tengo 36 años, tengo mi propia consulta, mi propia familia. ¿Familia? ¿Llamas familia a eso? ¿Un matrimonio sin hijos con una mujer que ni siquiera prepara la cena? Se hizo un gran silencio. Florence se quedó inmóvil sin pasar página. No te atrevas a decir eso de Florence, dijo finalmente Harrison con voz tranquila pero firme. ¿Cómo se supone que voy a hablar? Está todo el día trabajando y solo lee en casa. No te presta atención a ti, a la casa. Prefiero morir a dejar que mi hijo viva con una mujer que no le aprecia. Mamá, es suficiente. En ese momento Florence decidió que era hora de intervenir. Dejó el libro a un lado y entró en la cocina con la expresión más inocente de su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó. He oído voces levantadas. Harrison estaba de pie junto a la mesa, apretando los puños. Eudora estaba sentada secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Nada, respondió Harrison secamente. Solo un pequeño malentendido. Oh, Florence se volvió hacia su suegra. Eudora, ¿estás bien? ¿Quizás un vaso de agua? No te molestes. Eudora se levantó. Me voy a mi habitación. Aparentemente mi preocupación no es apreciada aquí. Al cerrarse la puerta de su habitación, Harrison se volvió hacia su mujer. ¿Qué te pasa, Florence? ¿Qué quieres decir? Tú has cambiado desde que mamá se mudó. Apenas hablas, no cocinas, dejas que reorganice completamente nuestra casa. Florence se encogió de hombros. Solo intento que Eudora se sienta como en casa. ¿No era eso lo que querías? Quería que viviéramos juntos como una familia. No, no esto. ¿Qué es esto, Harrison?, preguntó en voz baja. Él se pasó una mano por el pelo. No lo sé. Simplemente no es como me lo imaginaba. ¿Qué te imaginabas? Pensé que ibas a ayudar a mamá a acostumbrarse a nuestra vida, no al revés. Florence se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Harrison, tu madre vivió sola 3 años después de la muerte de tu padre. Tiene sus propias costumbres, su propia forma de vida. No puedes esperar que se adapte a nuestro ritmo. Pero no es como si ella pudiera cambiar completamente nuestras vidas. ¿Por qué no? Florence habló en voz baja, casi reconfortante. Es tu madre. Tú misma dijiste que te dio toda su vida. ¿No se merece un poco de consuelo en su vejez? Harrison miró a su mujer como si la viera por primera vez. ¿Me estás tomando el pelo? Por supuesto que no. Solo intento ser comprensivo. ¿No es eso lo que querías? Él no contestó. Siguió mirándola desconcertado. Creo que deberías hablar con ella, continuó Florence. Discúlpate por haber sido tan brusco. Después de todo, tenía buenas intenciones. Harrison asintió lentamente. Sí, probablemente tengas razón. Por supuesto, iré a preparar té. Siempre ayuda a suavizar los momentos incómodos. Mientras Harrison se marchaba a disculparse con su madre, Florence puso la tetera en marcha y sacó las galletas que Eudora había traído con ella. Las únicas galletas decentes que se pueden conseguir en esta ciudad. Lo dispuso todo en una bandeja y, cuando el té estuvo listo, lo llevó a la habitación de su suegra. Eudora estaba sentada en el borde de la cama y Harrison de pie junto a la ventana. A juzgar por su postura, la conversación era tensa. He traído té, anunció Florence al entrar. ¿Y esas galletas que te gustan, Eudora? Gracias, querida, sonrió Eudora a pesar del esfuerzo. Qué amable eres. Florence dejó la bandeja y se sentó de nuevo en su silla. ¿De qué estabais hablando? Harrison se disculpaba por su descortesía, respondió Eudora. Me doy cuenta, por supuesto, de que estaba cansado después del trabajo, pero eso no es razón para olvidar los modales. Harrison apretó los dientes, pero guardó silencio. Por supuesto, convino Florence. El trabajo de un abogado es muy estresante, pero la familia siempre debe ser lo primero.
¿Verdad, cariño? Harrison miró a su mujer, intentando averiguar si se burlaba o hablaba en serio. Florence le sonrió con su sonrisa más genuina. Sí, pronunció finalmente. La familia es lo primero. Verás, Eudora. Florence se volvió hacia su suegra. Harrison entiende todo eso. Aprecia tu preocupación. Ojalá pudiera creerlo, suspiró Eudora. Después de todo, solo le deseo lo mejor. Por supuesto, asintió Florence. Todos deseamos lo mejor para los demás. Sirvió el té en las tazas, saboreando el tenso silencio entre madre e hijo. Su estrategia de inacción estaba funcionando mejor de lo que esperaba. El resto de la velada transcurrió en un clima de tensa cortesía. Harrison apenas hablaba, mientras que Eudora, por su parte, no paraba de hablar de sus planes para mejorar la casa. Florence mantuvo la conversación, expresando entusiasmo por cada idea, por absurda que fuera. Creo que habría que quitar estos estantes, dijo Eudora, señalando la pared del salón donde estaban los libros de Florence. Están abarrotando el espacio. Es una idea excelente, aceptó Florence. Puedo llevar los libros a la biblioteca. Allí es donde deben estar. Harrison levantó la vista bruscamente. No, las estanterías se quedan. Pero, querida, empezó Eudora. He dicho que se quedan. Su voz sonó perentoria. Esta es la casa de Florence, y sus libros tienen todo el derecho a estar aquí. Florence y Eudora intercambiaron miradas, una con una leve sonrisa, la otra con una irritación mal disimulada. Por supuesto, querida. Eudora dio un paso atrás. Lo que tú digas. Pero Florence vio que se trataba solo de una retirada temporal. La guerra territorial acababa de empezar y ella no tenía intención de involucrarse. Dejemos que madre e hijo se enfrenten. Ella solo echaría leña al fuego con su neutralidad. Al final de su segunda semana con Eudora, la casa de Rowan Street había cambiado hasta quedar irreconocible. Unas pesadas cortinas habían sustituido a las ligeras cortinas del salón, una lámpara antigua había reemplazado a la moderna lámpara de pie, y las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en enormes marcos. Una galería de antepasados de Harrison, que Florence ni siquiera sabía que existían. El viernes por la noche, de camino a casa desde el trabajo, Florence tomó una decisión. Era hora de pasar de la observación pasiva a la acción activa. Sacó su teléfono y empezó a escribir mensajes, sonriendo ante sus pensamientos. Un silencio desacostumbrado la recibió en casa. Harrison estaba sentado en el estudio revisando papeles y Eudora parecía descansar en su habitación. Florence subió las escaleras, se cambió de ropa y, respirando hondo, llamó a la puerta del despacho de su marido. «Pasa», su voz sonaba cansada. Florence entró y se sentó en el borde de su escritorio. «¿Un día duro?» Harrison se frotó el puente de la nariz. «Sí, el caso Pratt es más complicado de lo que pensaba». «Estás trabajando demasiado», le puso una mano en el hombro. «Tengo una idea. Cenemos el domingo». «¿Cenar?» La miró con ojos sorprendidos. «Sí, invitemos a tus socios. Elliot y Beverly, James, tal vez el juez Campbell y su esposa. Dijiste que podría ayudar con el caso Pratt». Harrison frunció el ceño. «No estoy seguro de que sea el momento adecuado». «¿Por qué no?» Florence sonrió. «Sería una gran oportunidad para que tu madre conociera a tus colegas. Además, hace tiempo que quieres invitar al juez de manera informal». Una expresión de duda apareció en el rostro de Harrison. «Mamá puede ser un poco... una maravillosa anfitriona», Florence terminó por él. «Me ha hablado mucho de las recepciones que daba cuando vivía tu padre. Estoy segura de que estará encantada». Harrison vaciló. «Puede que tengas razón. Podría ser una buena idea». «Estupendo», Florence le besó en la mejilla. «Ya he enviado las invitaciones. El domingo, a las 7 de la tarde. ¿Ya has...?»
No terminó la frase, mirando sorprendido a su mujer. Por supuesto, cariño. Sabía que dirías que sí, le guiñó un ojo. Ahora tengo que hablar con Eudora sobre el menú. Florence salió del estudio, dejando a Harrison confundido. No era la costumbre de Florence tomar decisiones sin consultarle. Eudora recibió la noticia de la cena con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. ¿El domingo? Pero si es tan pronto, tenemos tanto que preparar. Lo sé. Florence se sentó en el borde de la cama de Eudora. Pero pensé que querrías conocer a los colegas de Harrison. Además, ¿quién mejor que tú para organizar semejante recepción? Eudora hizo un mohín. Bueno, en eso tienes razón. Organicé recepciones para 50 personas cuando Harrison era solo un niño, pero el menú... necesitamos algo especial. Confío plenamente en tu gusto, sonrió Florence. Por cierto, he invitado al juez Campbell y a su esposa. Harrison dice que es un gran conocedor de la cocina francesa. ¿Francesa? Los ojos de Eudora se abrieron de par en par. ¿Pero es tan complicado? Oh, estoy segura de que no es ningún problema para una anfitriona experimentada como tú, se levantó Florence. Por cierto, Beverly Lewis es alérgica al marisco y el juez no come carne roja. Seguro que puedes acomodar todos los matices. Dejando a Eudora desorientada, Florence bajó a preparar la cena. Su plan empezó a funcionar. Durante los 2 días siguientes la casa se convirtió en una zona de guerra. Eudora mandaba, Harrison hacía recados y Florence observaba desde la barrera, lanzando de vez en cuando ideas que solo complicaban más las cosas. Eudora, ¿qué te parece servir un soufflé? La mujer del juez mencionó que era su plato favorito. Sugirió el sábado por la mañana mientras su suegra hacía la lista de la compra. ¿Soufflé? Eudora se puso pálida. Pero es tan delicado. Hace años que no lo hago. Oh, estoy segura de que lo harás perfecto. Florence le palmeó el hombro. Harrison siempre dice que eres una cocinera increíble. El sábado por la noche, Eudora estaba al borde de un ataque de nervios, y la nevera y la despensa estaban llenas de comestibles, muchos de los cuales Florence veía por primera vez en su vida. ¿Aceite de trufa? Harrison enarcó una ceja, ordenando las compras. Mamá, ¿estás segura de que todo esto es necesario? Claro que es necesario. Eudora alzó la voz. ¿Quieres que tus colegas piensen que no podemos organizar una cena decente? Estoy segura de que estarán bien sin... Miró la etiqueta. Vinagre balsámico añejo de Módena. Harrison, no entiendes nada de buena cocina. Por eso me preocupé cuando te casaste con una chica criada a base de alubias enlatadas y cenas congeladas. Florence, de pie en la puerta de la cocina, notó que el rostro de Harrison se ensombrecía de ira. Mamá, ya basta. Nadie critica a Florence en mi presencia. No estoy criticando. Solo constato un hecho. Sus padres no pudieron enseñarle a cocinar bien, ni ellos mismos lo sabían. Murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años. La voz de Harrison se volvió peligrosamente tranquila. Eudora hizo un gesto con la mano. Eso es triste, por supuesto, pero el hecho es que su esposa no fue criada en un ambiente culto. A diferencia de ti, Eudora, intervino Florence, entrando en la cocina con una sonrisa serena. Tienes toda la razón. Mis padres tenían que trabajar duro y no tenían tiempo para delicias culinarias, pero estoy muy agradecida de poder aprender de ti. Su tranquila respuesta los desarmó a ambos. Harrison parpadeó confuso, y Eudora, privada de la oportunidad de continuar el conflicto, asintió de mala gana. Bueno, es bueno que te des cuenta. Por supuesto. Florence sonrió más ampliamente. Por eso estoy deseando que llegue la cena de mañana por la noche. Va a ser una auténtica clase magistral de una profesional. El domingo, Eudora se levantó al amanecer e inmediatamente comenzó con los preparativos. Al mediodía, la cocina parecía un campo de batalla. Ollas en todos los quemadores,
tablas de cortar sembradas de restos de verduras, cuencos con adobos y salsas. Florence se ofreció a ayudar lo justo para no levantar sospechas, pero era lo bastante inepta como para que Eudora la mandara irritada a poner la mesa. No te olvides de usar el juego de ceremonia, y hay que sacar brillo a la cubertería. A las 5 en punto, cuando la mayoría de los platos estaban listos y el soufflé esperaba a ser servido, Florence mencionó casualmente: por cierto, olvidé mencionar que Elliot se hizo vegano hace poco, pero estoy segura de que eso no será un problema con un menú tan variado. Eudora se quedó helada, sosteniendo un batidor para montar nata. ¿Vegano? ¿Qué significa eso? No come productos animales, ni carne, ni lácteos, ni huevos. ¿Qué? Eudora se desplomó en su silla. ¿Y me lo dices ahora? ¿Cuando ya está todo preparado? Creía que lo sabías. Florence fingió confusión. ¿No lo mencionó Harrison? Harrison, que se había asomado a la cocina en ese momento, sacudió la cabeza confuso. ¿Mencionó qué? Lo de que Elliot se hiciera vegano, explicó Florence. ¿Elliot? ¿Vegano? Harrison frunció el ceño. Comió filete la semana pasada en un restaurante. Florence se llevó la mano a la boca pictóricamente. Cielos, debo haber confundido a James. ¡Qué vergüenza! Eudora fulminó con la mirada. ¿Me estás diciendo que ninguno de los invitados es vegano? Aparentemente sí. Florence bajó la mirada. Lo siento, Eudora. He estado tan ocupada organizando que debo haber cometido un error. Eudora abrió la boca para replicar, pero en ese momento sonó el temporizador del horno y se apresuró a guardar su salsa. Harrison detuvo a Florence en el pasillo. ¿Qué está pasando? Nunca mezclas estas cosas. Solo un error, querido, le acarició la mejilla. No te preocupes, todo saldrá bien. A las 7:30, el primer timbre anunció la llegada de los invitados. Elliot y Beverly Lewis aparecieron en la puerta con una botella de vino y un ramo de flores para la anfitriona. Florence, estás fabulosa. Beverly abrazó a su amiga. ¿Dónde está Harrison? Ayudando a su madre en la cocina, Florence cogió las flores. Pasa, por favor. Me alegro mucho de verte. Pronto llegaron otros invitados. James Foster y su nueva novia, el juez Campbell y su esposa Martha, e incluso Roger Bentley, el socio mayoritario de Harrison, a quien Florence no había mencionado al planear la sorpresa. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón, Florence estaba sirviendo un aperitivo y Harrison trataba de mantener una conversación trivial, echando un vistazo a la puerta de la cocina, de la que llegaban sonidos apagados de alboroto. ¿Está cocinando tu madre?, preguntó Roger sorprendido, aceptando un vaso. No sabía que tenías una madre viviendo contigo. Sí, hace poco se mudó con nosotros. Harrison sonrió tenso. Ha sido duro para ella sola desde que murió papá. Qué amable por su parte, comentó Martha Campbell. No todas las nueras están preparadas para acoger a su suegra en casa. Florence sonrió con modestia. Eudora es una mujer increíble. Aprendo mucho de ella. En ese momento, la propia Eudora apareció en el umbral del salón, vestida con un traje de noche que habría sido más apropiado para una recepción formal que para una cena casera. Llevaba el pelo recogido en un elaborado peinado y un collar de perlas brillaba en su cuello. «Buenas noches, caballeros», entró con la dignidad de una reina. «Pido disculpas por el retraso. La verdadera cocina francesa requiere tiempo y atención». Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Florence se apresuró a presentar a su suegra, llamando a cada uno por su nombre. «¿Roger Bentley, socio mayor?» A Eudora se le iluminaron los ojos. «Harrison me ha hablado tanto de usted. Mi marido, de bendita memoria, también era abogado. Siempre decía que Harrison había heredado su talento». Roger sonrió amablemente. «Harrison es uno de nuestros mejores especialistas». «Por supuesto». Eudora se echó a reír. ¿En quién iba a ser malo? Desde luego, a su padre no.
Florence notó que Harrison se ponía tenso. «Mamá, ¿por qué no compruebas que todo esté listo para la cena?» «Oh, no te preocupes, querida. Lo tengo todo cronometrado al minuto», se volvió hacia el juez Campbell. «Su señoría, Harrison mencionó que usted aprecia la buena cocina. He preparado un soufflé de trufa especialmente para usted». El juez tosió. «Es muy amable de su parte, Sra. Murray, pero me temo que soy alérgico a las trufas». Hubo una pausa incómoda. Eudora parpadeó confusa. «¿Alérgica?» Pero Harrison dijo: «No he dicho nada de eso, mamá», la interrumpió Harrison. «Debí de ser yo quien se confundió», intervino Florence con una sonrisa de disculpa. «Lo siento, Eudora». Eudora apretó los dientes, pero mantuvo una sonrisa social. «No pasa nada. Tenemos tantos platos que la ausencia de uno no estropeará la velada». En ese momento, el inconfundible olor a quemado llegó desde la cocina. ¡Oh cielos! Eudora se puso pálida y volvió corriendo. «¿Quizás pueda ayudar?» Beverly se ofreció, pero Florence la detuvo. «No hace falta. Eudora prefiere arreglársela sola». Unos minutos más tarde, cuando la tensión en la sala era máxima, Harrison se excusó y se dirigió a la cocina. Inmediatamente llegaron de allí voces apagadas. «¿Cuánto tiempo lleva su suegra viviendo con ustedes?», preguntó Martha en voz baja mientras los demás estaban absortos en la conversación. «Solo 15 días», respondió Florence igualmente en voz baja, «pero parece toda una vida». Martha asintió comprensiva. «Mi madre vivió con nosotros 3 meses después de su operación de cadera. Al cabo de ese tiempo, William y yo estábamos casi divorciados». «¿Y cómo resolvisteis el problema?» «Le conseguimos un piso en una residencia asistida a 2 manzanas de nosotros, la mejor solución para todos». Florence asintió pensativa, memorizando esta información. Cuando Harrison y Eudora regresaron por fin, ambos parecían tensos, pero se mantenían con dignidad. «Todos a la mesa, por favor», anunció Eudora. «La cena está servida». El comedor tenía un aspecto impresionante. Una mesa inmaculadamente puesta, velas, arreglos florales, pero la atracción principal era la comida. Desde los aperitivos hasta los postres, todo estaba expuesto a la vez, dando la impresión de un buffet más que de una cena tradicional. «Es un servicio inusual», comentó Roger mientras tomaba asiento. «Es como lo sirven en las mejores casas de Francia», dijo Eudora con seguridad, «para que los invitados puedan elegir según sus gustos». Florence captó una mirada de Elliot, que hacía solo un mes que había estado en París, pero guardó silencio con tacto. La cena empezó incómoda y continuó aún peor. Eudora dominaba la conversación, interrumpiendo a Harrison y corrigiéndole cuando hablaba de temas de actualidad. Insistió en que todos probaran todos los platos y se enfadó visiblemente cuando Beverly rechazó educadamente el paté de pescado. «Soy alérgica al marisco», explicó en tono de disculpa. «Pero no es marisco, es trucha de río», objetó Eudora. «Mamá, la trucha es un pescado y Beverly es alérgica a cualquier pescado», explicó Harrison en voz baja. «Tonterías. Las únicas alergias reales son al marisco, lo demás son modas». Beverly palideció ante aquella falta de tacto y Elliot apretó los puños bajo la mesa. Florence se apresuró a cambiar de tema. «Juez Campbell, ¿dijo Harrison que le interesaba la ópera?» «Oh, sí», contestó el juez agradecido. «Martha y yo regresamos hace poco de Milán, donde visitamos la Scala». «¿Milán?» Eudora se animó. «¡Qué coincidencia! Mi marido y yo pasamos allí la luna de miel en 1968. ¿A usted también le gusta la ópera?», preguntó Martha amablemente. «Por supuesto. Mi marido siempre decía que un hombre educado debe apreciar el arte elevado». Eudora lanzó una rápida mirada a Florence. «Por desgracia, no todos en nuestra familia comparten esos valores». Se hizo un gran silencio en la habitación. Harrison tosió.
Florence prefiere el teatro. Solemos ir a producciones de Broadway. El teatro es maravilloso, animó Martha. ¿Cuál es tu obra favorita, Florence? La muerte de un viajante, respondió ella con una sonrisa inocente. Siempre me ha gustado el tema de las relaciones familiares y las expectativas poco razonables. Eudora se atragantó con el vino y Harrison miró sorprendido a su mujer. Nunca la había oído mencionar la obra. Una elección interesante, comentó el juez. La trágica historia de un hombre que no pudo aceptar la realidad. Exacto, asintió Florence. A menudo los conflictos más devastadores provienen de la falta de voluntad para ver las cosas como son. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y nadie excepto Eudora se dio cuenta de que iban dirigidas a Harrison. La tensión alcanzó su punto álgido cuando llegó el momento del postre. El soufflé, milagrosamente salvado de la destrucción total, tenía un aspecto lamentable, hundido en el centro y quemado en los bordes. Siento lo de la vista, sonrió Eudora con esfuerzo. El horno de esta casa es completamente impredecible. Le he estado diciendo a Harrison que compre uno nuevo, pero sigue posponiéndolo. El horno funciona perfectamente, objetó Harrison, perdiendo la paciencia. Solo tienes que respetar el tiempo de cocción. ¿Dudas de mi pericia culinaria? Los ojos de Eudora se entrecerraron peligrosamente. Solo digo que hay instrucciones que seguir. ¿Instrucciones? Eudora alzó la voz. Llevo cocinando mucho antes de que tú aprendieras a atarte los cordones de los zapatos. No te atrevas a decirme cómo usar el horno. Los invitados se quedaron helados, sin saber dónde apartar la mirada. Florence observó la escena con una expresión de sincera simpatía. Eudora, intervino suavemente. Estoy segura de que Harrison no pretendía ofenderte. El soufflé tiene un aspecto delicioso, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Eudora se volvió hacia Florence. ¿El hecho de que tenga que cocinar en una cocina que más bien parece una despensa? ¿O el hecho de que mi cuñada sea incapaz siquiera de poner bien la mesa? Harrison se puso en pie de un salto. Mamá, detén esto de una vez. No te atrevas a levantarme la voz. Eudora también se levantó. Yo soy tu madre, y Florence es mi mujer, y la tratarás con respeto en nuestra casa. ¿Vuestra casa? Eudora rió amargamente. Tú misma dijiste que era tu casa, no es la tuya. ¿O ya has olvidado esa conversación? Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Florence, que estaba sentada con los ojos bajos, la personificación de la dignidad en la humillación. Creo que deberíamos irnos, dijo Roger en voz baja, levantándose. Gracias por una interesante velada. Los demás invitados le siguieron, murmurando torpes disculpas y agradecimientos. Florence los acompañó hasta la puerta, manteniendo una calma impecable. Siento lo ocurrido, le dijo a Martha cuando se quedaron solas en el porche. La convivencia ha resultado más difícil de lo que pensábamos. Cariño, Martha le apretó la mano. Recuerda lo que hablamos. A veces la mejor manera de mantener unida a una familia es crear una sana distancia. Cuando el último coche se alejó de la casa, Florence regresó al comedor, donde Harrison y Eudora permanecían en tenso silencio. Bueno, empezó a recoger los platos. La velada ha sido agitada. ¿Agitada? Harrison sonrió amargamente. Ha sido un desastre. Roger no volverá nunca más a esta casa. No exageres, le quitó importancia a Eudora. Gran cosa, una pequeña riña familiar. Pasa en las casas decentes. Una riña. Has insultado a mi mujer delante de mis colegas y de mi jefe. Solo decía la verdad. No sabes ser anfitriona. Florence siguió recogiendo metódicamente la mesa como si no les hubiera oído. Florence. Harrison se volvió hacia ella. Di algo. Ella levantó la vista con una mirada en la que no había ira ni resentimiento, solo cansancio. ¿Qué voy a decir, Harrison? Tu madre tiene razón. Nunca se me han dado bien estas recepciones.
Quizá tú y Eudora estéis mejor sin mí. Harrison se puso pálido. ¿De qué estás hablando? De algo que llevas 15 días pensando pero que temes decir en voz alta. Le miró directamente a los ojos. No podemos vivir juntos, los tres. Tonterías, intervino Eudora. Nos llevaremos bien si aprendes a respetar mi experiencia y sigues mis consejos. Mamá. La voz de Harrison se volvió repentinamente firme. Ya basta. Se volvió hacia Florence. No voy a elegir entre vosotros dos. Las dos sois mi familia. Pero, ¿a quién pusiste primero cuando sugeriste que Eudora se mudara? Preguntó Florence en voz baja. ¿Y de quién es esta casa, como me acabas de recordar? Harrison abrió la boca pero no encontró qué contestar. Por primera vez en su matrimonio, vio determinación en lugar de sumisión en los ojos de su esposa. Te quiero, Harrison, continuó Florence, pero no puedo seguir viviendo así. Algo tiene que cambiar. Después de la desastrosa cena del domingo, hubo un pesado silencio en el hogar de los Murray. Harrison se fue a trabajar por la mañana temprano sin despedirse ni de su mujer ni de su madre. Eudora se encerró en su habitación, saliendo solo para el té, que preparaba según una receta especial, ignorando por principio la cafetera que utilizaba Florence. En la biblioteca Florence trabajaba con inusitada concentración, catalogando las nuevas incorporaciones y ayudando a los estudiantes con el material de investigación. Thelma, al darse cuenta de su inusual estado de ánimo, le preguntó con cautela. ¿Va todo bien, señora Murray? Hoy parece un poco pensativa. Estoy bien, gracias, respondió Florence sin apartar los ojos del ordenador. Solo mucho trabajo. El lunes por la tarde, la tensión en el ambiente doméstico había llegado a un punto de ruptura. Harrison se quedó hasta tarde en el trabajo y cuando regresó se fue directamente al dormitorio, evitando socializar. Florence lo encontró sentado en el borde de la cama con la mirada perdida. Harrison, le llamó en voz baja, cerrando la puerta tras ella. Tenemos que hablar. Él levantó los ojos cansados hacia ella. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo te humilló mi madre delante de todos mis colegas? ¿O de cómo dejé que ocurriera? Florence se agachó junto a ella, manteniendo un poco la distancia. De ninguna de esas cosas. Tenemos que hablar del futuro. ¿Sobre el futuro? Sonrió con amargura. Ni siquiera estoy segura de que tengamos futuro después de lo de ayer. Claro que lo hay. Florence le puso la mano en el hombro. Pero depende de las decisiones que tomemos ahora. Harrison se volvió hacia ella. En sus ojos se leía una mezcla de culpa e irritación. No sé qué hacer, Florence. No puedo echar a mi propia madre, pero veo que su presencia está destruyendo nuestro matrimonio. No se trata de la presencia de tu madre, respondió Florence en voz baja. Se trata de cómo hemos llegado a esto. Me has dado un ultimátum, Harrison. O acepto a tu madre en nuestra casa, o nuestro matrimonio está en entredicho. Se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No me refería a eso. ¿No? ¿Qué otra cosa quieres decir con la frase «podría echarte de casa»? Harrison bajó la cabeza. Me equivoqué. Nunca te echaría, Florence. Yo solo... No sabía qué hacer. Mamá está envejeciendo. Se siente sola. Me sentí responsable. Entiendo. Florence se movió para poder verle la cara. Pero la decisión sobre dónde y cómo vivirá tu madre tenemos que tomarla juntos. Como una familia, sin ultimátums. Hubo un momento de silencio. Luego Harrison habló en voz baja. Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Toda esta cena, sabías que acabaría así. Florence no apartó la mirada. Sabía que la situación llegaría a un punto de ebullición tarde o temprano. Yo solo aceleré el proceso. ¿Por qué? Porque de lo contrario habríamos vivido en esta tensión durante meses, destruyendo lentamente nuestra relación, suspiró. No quería haceros daño ni a ti ni a Eudora. Solo quería que ambos vieran la realidad. De repente,
La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Eudora apareció en el umbral, pálida, con los labios apretados, pero sorprendentemente serena. «Lo he oído todo», pronunció al entrar en la habitación. «Y tengo algo que deciros». Harrison y Florence se quedaron paralizados, atónitos ante su aparición. «Mamá», Harrison empezó, pero Eudora levantó la mano, deteniéndole. «No, déjame terminar», respiró hondo. «Toda mi vida me he enorgullecido de saber qué era lo mejor para mi familia. Cuando murió tu padre, pensé que sabía lo que era mejor para mí, pero las últimas 3 semanas me han demostrado que estaba equivocada». Bajó lentamente a la silla junto a la ventana, manteniendo una postura regia. «No puedo vivir en casa ajena, aunque esa casa pertenezca a mi hijo. No puedo someterme a las reglas y costumbres de otra persona». Lanzó una rápida mirada a Florence. «Y confieso que nunca pensé que compartiría a mi hijo con otra mujer, ni siquiera 10 años después de casarte». «Mamá, no soy una propiedad para compartir», objetó Harrison en voz baja. «Para una madre, un hijo siempre sigue siendo un hijo», sonrió Eudora con tristeza. «Eso es difícil de explicar a alguien que no tiene hijos». Florence sintió un pinchazo. Eudora, una vez más, aunque sin querer, había herido sus sentimientos, pero esta vez decidió no quedarse callada. «Puede que no tenga hijos, Eudora, pero sé lo que significa amar a alguien y querer lo mejor para él», miró a su suegra directamente, «aunque eso signifique dejarle marchar». Eudora parpadeó sorprendida, como si fuera la primera vez que veía realmente a su cuñada. «Sí, supongo que tienes razón». Se alisó una arruga invisible del vestido. «Bueno, he tomado mi decisión. Me vuelvo a mi casa». «¿Qué?». Harrison se enderezó. «Pero, mamá, ya hemos hablado de esto. Es duro para ti estar allí sola». «Sería más duro para mí quedarme aquí y ver a tu familia destruida por mi culpa», replicó Eudora con firmeza. «Además, estaba pensando en lo que dijo Martha en la cena». «¿Martha?», intervino Harrison. «La mujer del juez», explicó Florence. «Encontraron un piso para su madre en una residencia asistida cerca de ellos». «Exacto», asintió Eudora. «Hice averiguaciones. El complejo Sunny Hills, a 3 kilómetros de aquí, tiene apartamentos disponibles. Tiene todo lo necesario para gente de mi edad. Personal médico, zonas comunes para socializar, incluso piscina y spa». Harrison parecía estupefacto. «¿Y quieres mudarte allí?». «Quiero vivir sola, pero no demasiado lejos de ti», se enderezó Eudora. «Es la mejor decisión para todos. Yo conservo mi independencia, tú puedes visitarme tan a menudo como quieras, y Florence…» Desvió la mirada hacia su cuñada. «Florence podrá devolver su casa a su estado anterior». Florence observó atentamente a su suegra, tratando de ver si había alguna manipulación oculta en su sugerencia. Pero por primera vez desde que se conocían, Eudora parecía sincera. «Parece una solución sensata», aceptó Florence con cautela. «Pero Sunny Hills es un lugar caro. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo?». Eudora levantó la barbilla con orgullo. «El dinero no es problema. Tu padre dejó una buena póliza de seguros y la casa de Providence vale bastante. Si la vendes, tendrás dinero suficiente para muchos años». Harrison pasó la mirada de su madre a su esposa y viceversa, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. «Pero hasta hace una semana insistías en que no podías vivir sola. Hace una semana estaba segura de que sabía lo que era mejor para todos nosotros», sonrió Eudora con descontento. La cena de anoche demostró lo equivocada que estaba. Se hizo el silencio en la habitación. Cada uno de los tres reflexionó sobre lo que se había dicho, sopesando la nueva realidad. «¿Cuándo piensas mudarte?», preguntó finalmente Harrison. «Ya he quedado para ver el apartamento mañana». Eudora se levantó de la silla. «Si todo encaja, puedo mudarme esta misma semana». «¿Tan pronto?». Harrison parecía confuso.
Cuanto más pospongamos lo inevitable, más doloroso será al final. Eudora se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Harrison, querido, eres un buen hijo, el mejor que una madre puede soñar, pero también eres un marido, y a veces tendrás que elegir. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Harrison y Florence solos. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró él mientras los pasos de Eudora se silenciaban en las escaleras. Ayer mismo quería reorganizar todos los muebles del salón, y hoy se va a mudar. Tu madre es más lista de lo que pensaba, respondió Florence en voz baja. Se ha dado cuenta de lo que tú temías admitir. No podemos vivir juntos sin destruir nuestra relación. Harrison asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviado y culpable al mismo tiempo. Es normal. Florence le cogió la mano por primera vez en mucho tiempo. Tú quieres a tu madre. Querías cuidar de ella. No hay nada malo en ello. Pero puse sus deseos por encima de los tuyos. Miró a Florence a los ojos. Te amenacé, te humillé. ¿Cómo puedes perdonar eso? Florence guardó silencio largo rato, meditando una respuesta. No sé si podré olvidarlo, Harrison, pero estoy dispuesta a seguir adelante si tú también lo estás. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro matrimonio tiene que cambiar, se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. Ya no soy la mujer callada y sumisa que siempre cede. Quiero una relación igualitaria en la que tomemos decisiones juntos. Harrison miró a su mujer detenidamente, como si la viera por primera vez. Has cambiado en estas 3 semanas. No, Florence negó con la cabeza. Siempre he sido así por dentro. Solo he aprendido a mostrarlo. Asintió lentamente. No sé si puedo cambiar. Estoy acostumbrada a tener el control. Lo sé, pero puedes intentarlo. Le apretó suavemente la mano. Y yo estaré cerca para recordártelo cuando lo olvides. Por primera vez en días, Harrison sonrió, tentativa pero sinceramente. Eres una mujer increíble, Florence Murray. Sí, le devolvió la sonrisa. Y ya era hora de que te dieras cuenta. Los días siguientes transcurrieron en el ajetreo de organizar la mudanza de Eudora. El apartamento de Sunny Hills resultó ser espacioso y luminoso, con un dormitorio independiente, sala de estar y una pequeña cocina. El complejo tenía un restaurante donde los residentes podían cenar si no querían cocinar ellos mismos, y una variedad de grupos de aficiones, desde un club de lectura hasta clases de pintura. Para sorpresa de Florence, Eudora estaba encantada con el nuevo lugar. Inmediatamente empezó a planear cómo colocaría los muebles y qué cuadros colgaría en las paredes. Aquí es donde estará mi cómoda, dijo señalando la pared del salón. Y aquí puedes colgar el retrato de tu padre. Harrison, que observaba a su madre, parecía sorprendido por su entusiasmo. ¿De verdad quieres vivir aquí? Por supuesto. Eudora recorrió la habitación con aire satisfecho. Aquí seré la dueña de mi propio espacio. Además, vendrás a visitarme, ¿verdad? Todas las semanas, prometió. Y siempre puedes venir a cenar. Una vez al mes, aclaró Eudora, lanzando una rápida mirada a Florence. Las visitas demasiado frecuentes no son buenas para una familia joven. Florence no pudo contener una mirada de sorpresa. ¿De verdad Eudora había tenido en cuenta las lecciones de las últimas semanas? El viernes, exactamente 3 semanas después de mudarse con su hijo, Eudora se convirtió oficialmente en residente de Sunny Hills. Los de la mudanza trasladaron sus pertenencias. El administrador del complejo le entregó las llaves e incluso algunos vecinos se pasaron por allí para presentarse. La señora Evans, del piso de enfrente, dirige el club de lectura, le informó Eudora mientras ella, Harrison y Florence se sentaban a tomar el té en su nuevo salón. En este momento están leyendo alguna novela moderna, pero les sugerí Jane Austen para la próxima vez. Me parece estupendo,
respondió Florence con sinceridad. Se están instalando aquí rápidamente. Por supuesto, se enderezó Eudora con orgullo. Los Murray siempre han tenido un don para adaptarse a las nuevas circunstancias. Harrison sonrió, desviando la mirada de su madre a su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente entre ellos era casi amistoso. Cuando llegó la hora de marcharse, Eudora detuvo de repente a Florence en la puerta. «Tengo algo para ti», dijo, sacando de un cajón una cajita de terciopelo. «Esto perteneció a mi abuela». Florence abrió la caja y vio un delicado broche de plata en forma de libro. «Era maestra en la escuela del pueblo», explicó Eudora. «Una mujer inteligente, aunque no recibió una educación formal. Creo que ustedes dos se llevarían bien». «Eso es muy inesperado». Florence no supo qué decir. «Gracias, Eudora». «No me lo agradezcas». Eudora hizo un gesto con la mano. «Considéralo una disculpa por mi comportamiento y un reconocimiento de que no tan mala esposa para mi hijo». Fue quizá la frase más cariñosa que Florence había oído nunca de su suegra. Cuando ella y Harrison volvieron a casa, la casa parecía desacostumbradamente silenciosa y espaciosa. Todavía quedaban rastros de la presencia de Eudora, las pesadas cortinas en el salón, la reorganización en la cocina, pero la sensación de la presencia de otra persona había desaparecido. «Raro, ¿eh?». Harrison miró alrededor de la habitación. «Parece como si llevara meses viviendo aquí, no 3 semanas». «Las personalidades fuertes siempre dejan huella», respondió Florence, quitándose el abrigo. «Pero podemos volver a dejar las cosas como estaban». «O crear algo nuevo», sugirió Harrison de repente. «Estaba pensando quizá deberíamos cambiar algunas cosas de la casa, juntos». Florence miró sorprendida a su marido. «¿Qué sugieres exactamente?» «No lo sé», se encogió de hombros. «Quizá que hagamos algunas reformas en la cocina. Siempre decías que no era lo bastante funcional». «¿Hablas en serio?» «Sí». Harrison se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Quiero que este sea nuestro hogar. Realmente nuestro, no solo mío». «¿Qué quieres decir?» «Me pondré en contacto con un abogado. La casa pasará a ser propiedad de los dos». La miró fijamente a los ojos. «No quiero que vuelvas a sentirte nunca más como una invitada en tu propia casa». Florence sintió que un nudo le subía a la garganta. «No tienes por qué hacer eso. Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo. Es lo correcto». Abrazó a su marido, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que su matrimonio podría no solo sobrevivir, sino fortalecerse. Un mes después, la casa de Rowan Street estaba irreconocible. Las pesadas cortinas habían dado paso a ligeras cortinas, la cocina tenía nuevos electrodomésticos elegidos juntos, y el salón volvía a estar lleno de las fotografías y recuerdos que Florence había coleccionado durante sus años juntos. Eudora las visitaba una vez al mes para comer los domingos. Para sorpresa de todos, se hizo asidua del club de lectura de Sunny Hills e incluso empezó a tomar clases de acuarela. Su relación con Florence, aunque no era estrecha, adquirió tintes de respeto mutuo. Un domingo por la tarde, mientras Eudora hablaba de sus nuevos vecinos durante el postre, Harrison dijo de repente: «Mamá, Florence y yo queremos enseñarte algo». Sacó unos papeles de una carpeta y los colocó delante de Eudora. «¿Qué es?». Se puso las gafas mirando los papeles. «Las escrituras de la casa. Ahora está registrada a nombre de los dos, Florence y yo». Eudora levantó lentamente los ojos hacia su hijo y luego desvió la mirada hacia su nuera. «Es una decisión seria». «Sí», asintió Harrison. «Y la correcta». «Bueno, me alegro por ti». Eudora dobló los papeles y se los devolvió a su hijo. «Tu padre siempre decía que la igualdad en el matrimonio era la clave de su longevidad». «¿En serio?». Harrison pareció sorprendido. «Nunca le oí decir eso».
Eso es porque no escuchabas, replicó Eudora con una leve risita, como la mayoría de los hombres. Para sorpresa de los tres, se rieron, genuina y fácilmente, como una verdadera familia. Más tarde, mientras se despedían en la puerta, Eudora abrazó de repente a Florence, rápida y torpemente, pero con sinceridad. «Cuídalo», le susurró. «Es un buen hombre, solo que a veces lo olvida». «Lo sé», respondió Florence con la misma tranquilidad, «y estaré por aquí para recordárselo». Mirando tras el taxi que se alejaba, Harrison pasó el brazo por los hombros de su mujer. «Sabes, nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que mamá se haya mudado con nosotros». «¿En serio?». Florence enarcó una ceja. «Si no lo hubiera hecho, no habríamos sobrevivido a esta crisis. Y yo no me habría dado cuenta de la increíble esposa que tengo». Florence sonrió. «Creo que todos necesitábamos esa lección, incluso Eudora». «Especialmente Eudora», rió Harrison. «¿Sabes lo que me dijo por teléfono la semana pasada? Que tienen bailes los viernes en Sunny Hills y que conoció a un caballero muy interesante, un profesor de literatura jubilado». «¿En serio?». Florence abrió mucho los ojos. «¿Eudora y el romance?». «Eso parece», sonrió él. «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad?». Florence asintió, acurrucándose contra su marido. «Y la mayor sorpresa es cómo pueden cambiar las cosas si dejas de tener miedo a ser tú mismo». Entraron en la casa, su hogar común, donde ahora todo importaba, donde todas las decisiones se tomaban juntos, y donde por fin se había establecido el equilibrio que había faltado en su matrimonio durante tanto tiempo. Y Eudora Murray, sentada en un taxi de camino a Sunny Hills, miró con una sonrisa la invitación a la velada literaria que llevaba en el bolso. Tal vez mereciera la pena perder el control de la vida de su hijo para empezar por fin a vivir la suya propia.